Lamentablemente, hace algunas horas se conoció la noticia de la muerte del patriota peruano, el almirante Luis Gianpietre Rojas, que fue un destacado marino, fue vicepresidente de la República, congresista por el Callao y sobre todo fue una persona que amaba la patria. Para hablar sobre esta ilustre persona que perdiera la vida, tengo en comunicación a su camarada de armas, el prestigioso almirante Carlos Tubino, ex congresista de la República. Carlos, muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué recuerdos tienes de este patriota peruano que perdió la vida? Sí, muchas gracias, Juan, por la entrevista y un saludo a todas las personas que nos ven y decirles lo siguiente. Se ha ido al lado de Dios una persona que fue un marino íntegro, un marino ejemplar, seguidor de la estela del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario. Él en toda su vida fue un ejemplo para sus subalternos. Yo tuve oportunidad de trabajar muy cerca de él y lo digo con toda la verdad del caso. Él fue siempre una persona con mucho coraje, una persona valiente, una persona como muchos no encontramos. Una persona que pone el pecho por sus subalternos, una persona que puso el pecho por el país, una persona que puso el pecho frente al terrorismo. Y eso merece nuestro más, eh, nuestro recuerdo más importante en toda su trayectoria fue cuando él estuvo como rehén en la embajada de Japón. En el año 96, diciembre hasta abril del 97. Recordemos que un gran político peruano, quizás el mejor de las últimas décadas, Alan García, lo eligió como miembro de su plancha presidencial. Él fue vicepresidente de Alan García. Tú fuiste también congresista. ¿Qué nos puedes decir de este trabajo como político que tenía el almirante? Mira, el almirante Giampietri como político fue un luchador, una persona que decía las cosas de frente, una persona que defendió siempre la democracia, defendió la libertad y sobre todo se enfrentó a quienes con ideas ultra radicales de izquierda querían transformar el Perú. Y en ese sentido, tenemos que rendirle un homenaje a su actividad política. Por supuesto, en su actividad política como vicepresidente, nos representó en el extranjero en diferentes foros, llevó conferencias a diferentes países, en Japón fue condecorado, en Perú tuvo las más altas condecoraciones en la vida militar y como lo digo, fue un ejemplo para todos los que tuvimos la suerte de verlo en la trayectoria de su vida. Lamentablemente, él murió siendo perseguido por gente inescrupulosa, por su labor como militar. ¿Qué nos puede decir de esta persecución, donde Gianpietri era la voz de muchos militares que no tenían fuerza, que no tenían voz? Él dignamente representó a sus camaradas injustamente perseguidos. Efectivamente, él participó en toda esta lucha que tuvimos, que fue prácticamente un combate cuando fue tomada la cárcel del Frontón, y luego él estuvo procesado por ese tema. eh, Ayudó muchísimo a las personas que todavía están siendo perseguidas por esa acción. Y además, cuando participó como un oficial que conocía muy bien la inteligencia, cuando participó activamente como rehén en la embajada, y mira, en la embajada de Japón, él le hablaba a cada obsequio que entraba a la cárcel, o digo, ahí a la embajada.
y en ese devenir y en esa forma de actuar de él, logró establecer contacto, porque él siempre supuso de que tenía que haber algún pequeño micro introducido en alguno de estas pedidos que hacían los mismos rehenes que autorizaban los secuestradores. Él Entonces, al sacó un final, libro sobre este tema, auspiciado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Incluso yo también hice un libro de entrevistas y lo entrevisté. Esto demuestra quién era Ian Pietri, una persona que se preocupó primero por salvaguardar la vida de los rehenes y sobre todo por lograr el objetivo que es no permitir que los terroristas, estos miserables, atenten contra el Estado peruano. efectivamente, y en el momento que se hacen las explosiones para entrar a la embajada, en este caso todos los comandos que participaron, él prácticamente dio el momento que debía hacerse, porque estos terroristas jugaban un fulbito en un lugar de la embajada y en el momento que ellos lo estaban haciendo o que iniciaron esta actividad que le hacían a diario, entonces fue el momento del ingreso. Y Pero recordemos que eso, fue una de las operaciones de rescate de rehenes más exitosas del mundo, que se podría comparar con la que hizo el ejército, los comandos israelíes en Uganda, en la operación Entebbe. Realmente esto fue admirable por el mundo entero y hay unos malos peruanos que cuestionan sin calidad moral a los valerosos comandos. efectivamente, mira, y eso al final, esa participación que él tuvo, como digo, una actividad que podemos llamar una actividad de inteligencia para que se pueda realizar esta operación, que bien lo dice, fue una de las operaciones más exitosas que se han realizado en el mundo para rescate de rehenes. Y al final esto se logró y participó después en todas estas persecuciones, en la cual él también estuvo como un objetivo para todos estos que perseguían a los comandos y lógicamente tuvo que cargar una cruz no solamente por el combate en el frontón, sino después por el tema relacionado al rescate de rehenes de la Embajada de Japón. Yo siempre lo recuerdo de muy buena manera al almirante porque siempre que lo solicité, salía o por teléfono, o por Zoom, por lo general por teléfono porque era una persona de avanzada edad y tenía problemas de salud. La última pregunta, quizás la más sentida, la más difícil de responder. ¿Qué perdió el Perú con la muerte de Jean Pietro? Es una gran pérdida que tiene el Perú, realmente, porque Gianpietri siempre ponía la cara, siempre cuando había algún problema de índole político, donde personas que favorecen indirectamente o a veces directamente a los movimientos terroristas que hubieron en nuestro país, salía la voz de Gianpietri. Y Gianpietri salía siempre a motivar, a decirle a la gente que había que enfrentar a cualquier situación que se presentara contra nuestro país. A pesar Y de su avanzada edad, él podría estar tranquilo en la casa viendo la tele, pero él tenía una actividad militante a favor de la patria. efectivamente, y él, como digo, salía inmediatamente a enfrentar a muchas de estas personas que tratan de difamar, eh, ponerle, engañar a los jóvenes y sobre todo pretender cambios constitucionales en el Perú, etcétera. Y entonces al final, Yampín siempre era una voz y lo hemos visto durante todo el gobierno de Castillo salir muchas veces a decir las cosas como muchos no se atreven, de forma directa, una forma muy clara y sobre todo con mucho coraje. Y ese es el ejemplo que queda para lo que todavía tenemos que seguir en la trinchera luchando contra el extremismo radical de izquierda en nuestro país. Muchas gracias, Carlos, que vive el Perú y que el ejemplo de Jean Pietri pueda servir
a muchos peruanos para que no bajen los brazos y sobre todo para la juventud. Muchísimas Y gracias. muchas gracias, Juan, por la entrevista. Y mi homenaje, pido a Dios por el alma del almirante Giampietri, que estoy seguro, como exalumno jesuita del Colegio Inmaculada de acá de Lima, que yo también pertenecía al mismo colegio, la Madre Inmaculada lo debe tener bajo su manto. Muchas gracias.